Camaradas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, aquel que puedes disfrutar en el auto, mientras comes, mientras te bañas y hasta cuando estás en el chaca-chaca u oficina. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, un capítulo que consideramos a Stephanie y hoy va a ser bastante interesante. Antes de dar todo, espérate, toda nuestra introducción. Y escabroso, ¿eh? Sí, escabroso, porque la verdad es que muchos no lo hemos pensado como tal muy claramente, pero cuando estábamos como que, porque obviamente estudiamos un poquitito el tema, no vamos a decir que somos aquí los expertos, ni nada por el estilo, de una vez lo aclaramos, pero sí es como escabroso el tema, ¿eh? Mira, tú dices que no lo hemos pensado, pero más bien yo creo que lo hemos estado evadiendo, porque no está, o sea, es bastante visible. Y el tema que vamos a tocar, antes de mencionar todas nuestras introducciones de siempre, es Millennials, la generación endeudada y sin acceso a una vivienda. Y recuerden que todos estos podcasts los pueden escuchar en Spotify, en iVoox, también estamos en Instagram y obviamente estamos aquí en YouTube, donde además siempre pueden te falta dejarnos... el mismo, ¿Cuál me camarada? falta? Google ¿Cuál? Podcast. Y Google Podcast también, sí. Ay, perdón. Ahí de hecho es Google Podcast, pocos lo conocen y pocos lo usan, pero la verdad es que te puedes encontrar muy buenos podcasts. O sea, aquí le hago promoción, creo que siempre es bueno la competencia, ¿no? Hay otros podcasts también que son muy buenos, hay unos TED Talks muy buenos, la verdad es que se los recomiendo también para que se suscriban. Así que suscríbanse al nuestro, suscríbanse a los TED Talks y hay de otros temas, hay unos que hablan sobre cuentos de terror, historias de fantasía. Eróticas también he visto. ¿Cómo? También he visto podcasts eróticos. Mira. Sí, hay de todo, hay de todo. Ahorita que viene el 14 de febrero, mira, nada más. Pueden surgir ideas interesantes sobre esos podcasts. Se pueden inspirar justamente para que ya sea con su pareja o con Manuela o con Dedela o con lo que quieran, pero pueden ahí inspirarse. Pues sí, y este tema regresando al tema, la verdad es que conforme vaya avanzando el podcast vamos a saber si vamos a dividirlo en dos partes o va a quedar en uno solo. Realmente todo depende de si logramos alcanzar a tomar todos los puntos que logramos investigar. En este caso yo utilicé dos fuentes, que una es de Forbes y otra es del Financiero. No dejan de ser artículos. Claro. Cada artículo cita sus propias fuentes, pero citan información muy, muy interesante. Estefan también hizo su propia investigación. Y recapitulando, es hablar sobre los millennials, la generación endeudada y sin acceso a la vivienda. Camarada, aquí un primer paso yo creo que es enunciar correctamente a los millennials. Porque muchos... No sé si te ha pasado, pero en el trabajo o en trabajos que he tenido, siempre es como, me incluyo. También me quejaba de, es que los millennials son unos inútiles, no saben hacer nada, soy millennial. De todo. O sea, montón de veces. Y también gente más o menos del rango, igual se quejaba, pinches millennials, nada más esto, nada más el otro. Y de repente como que un día nos pusimos a ver, ¿qué generación somos bien? Somos millennials. Los millennials ahorita pueden tener hasta 35, 36 años, ¿no? No, más. Bueno, yo tengo aquí el rango 38, de edad. 38, 39 años. Exactamente. Yo tengo aquí el rango de edad que los millennials son los nacidos entre el 81 y 1996. Los del 81 son como que la colita, 81, los primeritos, 82, 83, exactamente. Son entre la colita del sobrante de la... ¿Cómo se llama la generación anterior? Se me fue. La anterior son la generación X, le sigue la generación millennial y actualmente están los centennials o generación Z. Incluso muchas veces lo que sí he escuchado es que los millennials, o sea, gente, digamos, de nuestra generación, dice, es que pinches millennials, por ejemplo, son de cristal, ¿no? Y se refieren más bien a los centennials, que son menores de 20 años. Entonces, exactamente. Porque he de decir que los centennial, o sea, la generación X, siento que es una generación que laboralmente hablando no se queja. O sea, trabaja y pues hace las cosas. ¿Cómo? ¿Qué generación dijiste que no se queja? La X. Siento que es una generación que, o sea, sí se queja, pues, pero no es como que se queje mucho. Finalmente está muy enfocada en su trabajo, lo saca y pues a veces lo tratan con la punta del pie, a veces, pero al fin y al cabo va sacando el empleo.
¿Sabes el millennial como que ya se empieza a revelar un poco. Antes de que pases a millennials, como un paréntesis, yo he escuchado a mucha gente de generación X que no se queja como tal de su propio entorno, pero sí suele criticar a los millennials, tachándolos de huevones, tachándolos de flojos, porque no tienen, por ejemplo, es que no tienen aspiraciones porque no se compran una casa, es que no tienen aspiraciones porque no se compran un carro, o sea, ese tipo de críticas las llegan a hacer los de la generación X, y realmente que está muy relacionado a este tema, porque ellos están viendo algo pues desde su perspectiva, pero no están tomando ninguna referencia. Y por algo es que los millennials, digo, obviamente no podemos generalizar, pero si un gran porcentaje no tiene acceso a vivienda y no tiene acceso a, por ejemplo, un auto, ahorita vamos a mencionar por qué. Ahora sí, espérate, y ahí te va un detalle importante dentro de lo que dices, justamente sobre que no compra una casa. Ojo, todos los que son baby boomer y los que son generación X, no manches, los terrenos costaban 100 pesos, eran baratísimos, había muchísimos terrenos. Hay un meme y ahorita dime dónde te encuentras un terreno a buen precio. Hay un meme que vi yo apenas, que decía, haz de cuenta que le decía un abuelito a su nieto, ¿no? Dice, en mi generación las cosas eran más difíciles porque no teníamos internet. Y le responde el nieto, sí, pero en tu generación los terrenos estaban de a 20,000 pesos, culero. Unas por otras. O sea, vamos, son chistecitos, memes, lo que sea, pero la verdad es que es muy cierto. Son reflejos de la realidad. Dime acá donde te encuentras un terreno en 20,000 pesos. Vamos, te lo encuentras ahí en la carretera a la mitad de la nada. Bueno, sin ni un solo servicio. Ya hay terrenos donde el metro cuadrado está de a 20,000 pesos. Obviamente son las exclusivas, pero antes encontrabas ese terreno en 20,000 pesos y ahora es lo que cuesta el metro, o sea, del metro de terreno, pero bueno. Sí, también una casa podía costarte normalmente menos de 1,000,000 de pesos. Te podía llegar a costar 750,000, 700,000, una casa decente. Y un departamento sobre los 200,000 pesos. Departamento mínimo en 1,000,000 de pesos. Mínimo. Sí. Departamento. Y vamos, ya hablando de casa, están arriba de los 2 millones, 3 millones y para arriba. O sea, la neta está cabrón. Sí, muy, muy cañón. Pero bueno, estábamos todavía dividiendo a las generaciones. Pasaste de los generación X a los millennials y ahí te quedaste. Exacto. Te interrumpí. Exacto, bueno, entonces, pues bueno, con este detalle, realmente los que somos millennials, el detalle es que nos cuidamos un poquito más, es decir, ya no estamos tan a favor cuando te dicen, oye, vas a tener que trabajar 12 horas, ya saltamos con a ver, espérame, se supone que lo legal son 8 horas, ¿por qué tengo que trabajar 12? ¿Me vas a pagar las otras 4? Claro. Ya como que eso es lo que saltamos porque estamos más informados. Ese es un gran detalle también. Gracias a Internet, gracias a toda la tecnología, tenemos mucho acceso a mucha información, lo cual permite que no estemos tan desinformados como le pasó a la generación X. La generación X tenía que ir a la biblioteca o tenía que irse a estudiar o a universidades o a distintos lugares para poder obtener cierta información. Mientras que nosotros es solamente cuestión de agarrar el celular, te pones a buscar algo y ya está. Incluso hay muchísimos artículos que ya están escritos, no es necesario, digamos, que tengas que ahondar mucho. Siempre hay alguien que ya buscó, ya hizo la pregunta y ya alguien le respondió. Entonces, eso facilita muchísimo las cosas. Y el detalle está que con los centennials, ellos sí los siento más flojones, porque ellos sí son más como de que se respete muchísimo más su tiempo, su espacio, sus ellos cosas. Están acostumbrados a la inmediatez, o sea, como todo lo tienen al acceso de un celular, ya sea comida, ya sean servicios, pagar cosas, la fila del banco, todo lo tienen al acceso del celular. ¿Cuál fila del banco, mano? Ellos ya ni van al banco, todo lo hacen con la aplicación. Exactamente, a eso me refiero. Todo lo tienen con la inmediatez que les da el aparato del celular, los smartphones. Y realmente eso ha hecho que todo lo quieran ya, que no se esfuercen lo suficiente por hacer las cosas porque lo pueden obtener tan rápido, que también incluso hasta lo empiezan a hacer desechable, así como... Pues que, a ver, si esto lo puedo obtener tan fácil, pues entonces que me den cosas mejores. ¿Por qué tengo que tener cosas así? O sea, y realmente sí he visto incluso cierto deterioro porque
se han vuelto, a ver, y no digo que ser exigentes no sea bueno, porque realmente sí, ¿no? O sea, no, está bien. O sea, comprar algún servicio, todo, pues sí exiges, pero ya llegó a un borde en el que a veces empieza a ser ridículo, en el que incluso exigen cosas pues ya fuera de contexto, es lo que yo he visto, y de ahí que se empieza a tachar que la generación de cristal y todo eso. No me quiero meter en ese tema porque yo creo que hay cosas muy, muy positivos en esta generación, la Centennial. Exacto, pero también hay cosas negativas como las hay en los Millennials, como también lo hay en los generación X. Pero sí algo que he visto es que esta generación es caracterizada por su urgencia de inmediatez y de que todo es desechable porque lo pueden obtener muy fácil, lo cual creo que también está pues feo. Y claro. Y aquí algo, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, es que estos millennials todo lo quieren rápido, pero ya se está refiriendo a otra generación, ¿no? Porque a nosotros sí nos tocó el brinco, digamos, generacional de ir a la biblioteca. Digamos, todavía nuestra generación, dentro de lo que cabe, todavía tenemos algo de paciencia. Y nos tocó algo ir a que la generación ya Centennial ya no la tiene porque, como lo dices, todo lo tienen a un clic. ¿Quieren comida? Clic. ¿Quieren película? Clic. Otro capítulo? Clic. ¿Quieren otro podcast? ¿Comercial? Clic. Clic. ¿Quieren lo que sea? Clic. Comprar, clic. Vender, clic. Todo está a un clic. Entonces, y todavía clic, ojo, pequeño detalle, clic es porque antes el mouse hacía ese sonidito de clic. Pero bueno, ahorita con la pantalla touch ya ni siquiera se escucha. De hecho, nada más tendría que hacer así. De hecho, es lo que te decía. A nosotros sí nos tocó ir a la biblioteca. Obviamente, sí, claro. Pues muy chavitos. Y también nos tocó tener que voltear el mouse, destapar la tapita, quitar esa caniquita como de hule y limpiarlo. El polvo. Sí, y volverle a poner ya después, pues ya empezaron los mouse ópticos y pues ya ahora exacto. Todo super pro, hasta mouse gaming que cuestan 3,000 pesos, pero pues no sé qué hagan. Sí, pero sí, entonces más o menos creo que con eso ya definimos estas tres últimas generaciones, que son las que realmente pues nos competen más, que nosotros ahorita seríamos el sándwich, estaríamos exacto. Entre estas dos, y de ahí que se nos hizo muy interesante hablar de este tema, que los millennials, o sea, y la verdad es que también es una realidad que casi creo que es muy fácil que alcance también a los centennials, si no es que ya los alcanzó. Y es millennials, la generación endeudada y sin acceso a una vivienda. Camarada, pero a ver, ¿por qué tú dices que es generación endeudada? Mira, nuestra generación empezó ya como con ese brinco generacional de que todo lo empezaba a obtener digamos, con cierta inmediatez. Y de ahí que creo que muchas cosas... digamos que es cuando se empezaron a ofertar como una gran demanda en tarjetas de crédito, que en todos lados las regalaban en el supermercado. Sí, hasta había módulos de CIA, era típico que alguien, sí. Un chavo de secundaria, prepa, ya tenía su tarjeta de CIA. Es más, no sé si te acuerdas que llegaron a instalar módulos en la universidad me parece que era de Santander, para ofrecerte... ¿Sí? Cuentas, no sé si lo recuerdas. Bueno, depende de la universidad, incluso te abrían tu credencial de estudiante, ya era una tarjeta. Entonces, ¿era de débito? Eso también, sí, claro, sí, pero ahí mismo, ya con esa facilidad de tener tu tarjeta de débito, ahí mismo ya estaba también la oferta que estaba en los modulitos que dices, que te ofrecían la tarjeta de crédito, con un crédito algo pichurriento, pero finalmente un crédito, ¿no? O bueno, dices pichurriento, pero para alguien que no tiene un ingreso estable, era una arma de dos filos. O sea, de verdad, era muy complicado. Así te ofrecieran 10,000 pesos de límite de crédito, que tú, qué buena onda. Tampoco venía acompañado, y es algo que nos faltó a nuestra generación, y creo que tampoco se les está dando a las nuevas generaciones, y fue educación financiera. En el caso de la generación X, tampoco obviamente tuvo educación financiera, pero no tenía tantas herramientas financieras que lo pudieran meter en aprietos. Y aún así ha pasado, ¿no? O sea, aún así hay mucha generación X que pues se puso la soga al cuello con las tarjetas de crédito, pero en general fue nuestra generación la que empezó a obtener tarjetas como si fueran golosinas. Incluso yo lamentablemente sí caí en esa trampa. Y yo recuerdo que yo llegué a cargar entre 8 y 10 tarjetas de crédito en mi cartera. Madre. 8 y 10.
Sí. Y mira, aquí vamos a mencionar algo. Loco. Tan solo lo que cobraban entre anualidades, o sea, más o menos eran como, de esas tarjetas eran como unas, pues yo pienso que unos 14,000 pesos, entre 12 y 14,000 pesos solo de anualidades entre esas tarjetas. Y supongo que te lo ibas jineteando entre las mismas tarjetas. Sí, la verdad es que lamentablemente al no recibir educación financiera, al ser un miembro de la generación que no recibió educación financiera, yo incluso... Que sabes que, en general, siempre lo he pensado y lo he dicho en otros podcasts, en las escuelas deberían dar educación financiera, entre otras cosas, que son como de cultura básica para la vida cotidiana. Yo creo que deberían de hacerlo. Y fíjate que yo el sentimiento que tenía en ese momento cuando tenía mi cartera llena de tarjetas, sentía como cierto poder de que si yo quisiera podría ir a comprar lo que quisiera. El problema no es que pudiera ir y comprar lo que quisiera, el problema era pagarlo. Sí, o sea, y realmente yo me acuerdo que sí de repente tenía piquito en una, piquito en otro, y de repente eran también tantas tarjetas que me ocasionaba que de repente se me olvidara pagar uno y me cobraran la comisión por pago tardío. Exacto. Y de repente, todavía no llega la quincena y ya tengo que pagar esta, entonces voy a sacar, no sé, 300 pesos de esta para pagar la que tengo que pagar, ya lo repongo con lo de la quincena, pero ya me cobraron la comisión de sacar esa mira que ahí lo que tú estás diciendo todavía está decente, porque algunos se acaban la quincena a la fecha. Se acababan la quincena antes de que incluso les llegara cuánto es lo que deben o antes de que les llegara la propia quincena. Tal cual llegaba la quincena y ya no tenían nada. Y si es como tú lo dices, una generación o varias personas que ya de plano están endeudadas desde el momento en el que nacieron. Bueno, no, desde el momento en el que adquirieron tarjetas. Y esa parte también es que ahorita ya hay una gran ventaja, es que, todo lo puedes hacer a través de aplicaciones móviles. Y el hecho de poder pagar tu propia tarjeta, ya digamos que pagas con la de crédito, ¿no? Sabes cuándo es tu corte y sabes que después del corte a los tantos días ya te toca pagar para no generar intereses, ¿no? Sus 20 días. Entonces, ya ahorita sabes que con la aplicación para tal fecha te pones un recordatorio, entras, pagas y listo. Y eso queda en espacio de 5 minutos. Claro. Y regresando digamos, a mi vida, a mi iniciación en la vida financiera, o sea, lejos de que yo me sentía así como con mucho poder de poder ir a comprar lo que yo quisiera, o sea, sí es cierto, a veces yo ya tenía comprometida 1, 2 o hasta 3 quincenas porque ya me había excedido de lo que realmente podría pagar. Yo actualmente nada más manejo 2 tarjetas de crédito, manejo una, digamos, para compras diarias, que normalmente esa me gusta porque me reembolsa una parte en efectivo, en puntos y situaciones de ese estilo, o sea, tiene buenas características. Y tengo otra con un límite mucho mayor que ocupo normalmente para cosas más caras. Sin embargo, intento que mis deudas no estén, digamos que si tengo meses sin interés y eso, no sobrepase el 30% de mi ingreso anual. O sea, digo, intentaré que jamás pase de ese 30%, precisamente para no sentirme sobreendeudado, porque la verdad sí es feo y pesado tener ya comprometidas tus quincenas. Es más, es pesado estar sudando frío porque no ha llegado la quincena para poder pagar. Y después de tanto tiempo, ya no quiero vivir esas circunstancias, y es por eso que ahora nada más tengo 2 tarjetas y siempre cuido que no pase el 30% de mi ingreso anual, el total de mis deudas. Muy bien. Sabes que yo, al contrario de ti, mucha gente insistía, cuando estaba el boom de las tarjetas de CNA, pues tan fácil hubiera podido ser sacar una tarjeta de CNA, pero que sí tuve mi CNA, por cierto. Sí la tuve. Sí. Y seguro también tuviste la de Liverpool, Suburbia, una de las 2, seguro también. A ver, sí, nada más para recordar. Vamos a hablar solo de las departamentales. Departamentales tuve Fábricas de Francia, no es cierto, tuve Liverpool, tuve Palacio de Hierro, CNA, Bosco, Suburbia. Creo que esos eran las departamentales, que eran 5. Y en bancarias tenía tenía dos Santander únicas, únicas. No sé por qué me dieron 2, pero tenía 2. Tenía una Santander Light. Tenía otra de Santander, pero no me acuerdo cuál era.
O sea, ¿4 de Santander? Sí, tenía 4 de Santander, pero no me acuerdo cuál era la otra. Okay. Tenía una tarjeta de crédito, la clásica de HSBC, la oro de HSBC. Ya tenemos, ya estamos en 6 bancarias. Ajá, 11 en total. Tenía la American Express, ¿ya la mencioné? No la habías mencionado. No, 12. Y llegué a tener una de Banamex y llegué a tener una de... Era Banorte. Llegué a tener... Madre. ¿Cuántas? Ya perdí la cuenta. 14 tarjetas. 14 tarjetas de crédito. O sea, algunas de ellas no me cobraban anualidad, en el caso de las departamentales, pero 14 tarjetas de crédito y de verdad. Sí, claro. O sea, podría tener 14 plásticos en la cartera y 100 pesos. Bueno, y aparte seguro pinches carterotas de esas gigantes que te deforman la cadera. Sí, no, pero la verdad es que es de los peores errores que he cometido en mi vida. O sea, de decir que sí. Y la verdad es que sí, fueron tiempos difíciles hasta que ya pude restablecer mi situación financiera. Tardé años literalmente en poder llegar a ese punto. E insisto. Para ir cerrando, quitando. Sí. Yo ahorita 2 tarjetas y con 2 estoy feliz. Y a cada rato me hablan, por ejemplo, donde tengo mi cuenta principal, me hablan para ofrecerme. No, es que debe de probar. Pero sí, bueno, gracias, pero no me interesa. Pobrecitos vatos los de telemarketing de los bancos, porque no manches. O sea, la primera vez, pues bueno, yo por lo menos les respondo bonito y muchas gracias, no estoy interesado y ya. Pero ya cuando te están hablando la segunda, la tercera, la cuarta, o a veces en el mismo día te están hablando por tercera vez, ya es como de, güey, no mames. O sea, ya le dije a tus compañeros que no, chingados, o ya nada más escucho que es banco y ya cuelgo, ya ni les... Ya es que, güey, no, o sea, siento feo, pero la neta, sí. Pues no es mal pedo, o sea, pero también nosotros nos hartan como clientes de, ya, deja de llamar, o sea, entiendo, ya me bombardeas por redes sociales, de repente te salen ahí como anuncios, ¿no? O a veces también te salen en, ¿cómo se llama? En la misma aplicación del banco ya te están ahí también ofreciendo. Y luego aparte la llamada y luego mensajes, o sea, es como ya, ¿no? O sea, está bien, y cabe resaltar algo, que de esas tarjetas, la mayoría iban de entre un 60 y un 90 y tantos % de costo anual total. Entonces, cada vez que no lograba cubrir el pago mínimo, más bien, cada vez que no lograba cubrir el pago para no generar intereses, pagaba el mínimo y ese remanente, pues obviamente generaba intereses que anualmente se podrían... O sea, tú realmente, si comprabas algo en 10 pesos, terminabas pagándolo en 20 o 19 30, o 18 pesos. Sí. Lamentablemente sí. No, como en 20 pesos, el doble, pero aún así está cañón. Sí, claro, está cañón. Y además de eso, bueno, este no fue mi caso, pero recordando, millennials, la generación endeudada, es que mucha de mi generación, los que tuvieron algún tipo de facilidad para aplicar a universidades privadas, también fueron partícipes de créditos estudiantiles, que las universidades dicen la beca estudiantil, ¿no? Por ejemplo, yo hice alguna vez el examen de admisión al TEC de Monterrey para entrar a la universidad, fui aceptado y me ofrecían el 38% de beca, ¿no? O sea, realmente con eso yo evidentemente no hubiera podido ingresar, o sea, yo necesitaba por lo menos un 75-80%. Sí, a mí me ofrecieron, creo que me habían ofrecido el 40%. La mitad de lo que necesitaba para poder estudiar en el TEC. Pero, o sea, a pesar de que llevaba ahí la palabra beca estudiantil, el tema es que no es eso, es un crédito, porque una vez concluidos los estudios, yo tenía que pagar ese 40%. Eso realmente es como las becas que dan en Estados Unidos. La mayoría de los chavos tienen que, terminando su carrera, generalmente, tienen que todavía les dan como 5 años para poder pagar su carrera. Yo al menos he escuchado que esto es real, tanto en el TEC como en la UTLA, que son las universidades de más prestigio de paga aquí en la ciudad de Puebla, que es donde vivo. Claro. Pero también sé que hay algunas becas a fondo perdido, pero no son porcentajes tan altos. O sea, digo, salvo que alguien, bueno, de nuestro auditorio me pueda refutar lo contrario, hasta donde yo sé, las becas que otorgan son más bien créditos estudiantiles, donde una vez concluidas pues ahora sí que tu licenciatura, tu ingeniería, tu carrera,
tienes que pagar. Incluso mi tío que estudió en el TEC de Monterrey, me acuerdo que él ya había puesto su empresa y él terminó de pagar su crédito estudiantil como a los 30 y tantos, como 32, 34 años. O sea, tardó bastante. Sí, claro. Yo me acuerdo que recuerdo perfectamente que yo era un niño, tendría unos 10 años, y él me decía, no lo hagas, hijo, es horrible. Sí, me imagino. Puta, no, es que, bueno, ¿qué te digo? Es que, reitero, de verdad que en las escuelas debería de darse un poquito de educación financiera y en grados desde primero de prepa, porque digo, no, en secundaria quizás no es tan necesario, pero en prepa sí sería muy útil para que por lo menos cuando ya salgas para la universidad ya sea como de, no llegues a darte topetazos, sino sea como, ok, ya, pum, 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 pum. La verdad es que facilitarían muchísimo la vida de muchas personas y habría un gran crecimiento a nivel personal en esas personas, creo yo. Y ahora bien, regresando a este tema, una generación carente de educación financiera, donde realmente, pues podría decirse que el país no estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, y ¡pum! Espérame. Perdón, quería decir antes de... Sí. En tu caso tú tenías 14 tarjetas. Pero, sí. Ay, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a ir apurándonos. Creo que sí vamos a hacer 2 partes, ¿eh? Sí, porque apenas estamos dando como sí, la introducción. El contexto. Sí, contexto. Un contexto nos queda ahorita que... minuto 40 y ya tenemos que despedir. Entonces, de volada les digo. Pero un contexto que siento necesario. O sea, creo que sí era claro. necesario todo este contexto. Exactamente. Yo creo que el capítulo que entra ya vamos a dar como tal datos duros. Un poquito más datos, sí, claro. De por qué la generación, bueno, nuestra generación es una generación endeudada y sin acceso a una vivienda. Exacto. Perdón, rapidísimo. Yo lo que les quería decir, yo al contrario del camarada Rafa, yo lo hice diferente. Yo no quise tener una tarjeta como tal hasta que cumplí como los 25 años, técnicamente ya trabajando, ya toda la cosa, y sinceramente me fue mal en ese aspecto, porque eran tantos años y ya digamos estaba grande para comenzar apenas con historial crediticio, y el historial y la tarjeta de crédito que me dieron, es más, ni la tarjeta de crédito, para que me dieran un plan de celular de Telcel, que es la compañía más, bueno, no le hacemos promoción, pero pues es de las más poderosas. Dejaste un depósito, ¿verdad? Deja eso, no me lo querían dar, porque decían que no tengo historial crediticio. Y en las tarjetas tuve que sacar una tarjeta, y bueno, la tarjeta con el mínimo, sí, casi creo que fueron 3,000 pesos, lo que me dieron de crédito inicial. Entonces, también hay que ir creando un historial crediticio, no es nada más que lo sacas y ya, pum, me van a dar porque 20,000 sí pesos. cabe resaltar algo, las tarjetas de crédito no son malas, es malo el manejo que le damos, pero bien utilizadas son herramientas increíbles. Hay algunas tarjetas que no necesitan precisamente, con que gastes $1, listo, ya no te cobran ninguna anualidad. Camarada, tenemos que ir cortando. Sí, yo creo que entonces la dejamos para la parte 2. Sí. Quédense, por favor, para escuchar el siguiente episodio. Bueno, va a salir hasta la siguiente semana, pero escúchenlo, vale totalmente la pena. Pero ahorita ya tienen un gran contexto para lo que viene. Sí, yo creo que era muy necesario este contexto porque realmente sin poner las bases de esta manera, pues mucha gente que viera el siguiente podcast donde ya diéramos los datos duros, pues podría decir como, no, es que no lo entenderían de la misma manera y simplemente se juzgaría desde una perspectiva limitada. Entonces ya con este contexto pues empezamos a solventar, a poner las bases de este tema y además un tema súper interesante. Así que amigos, no olviden sintonizarnos, comentar, suscribirse. Por favor. Sí. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Qué van pensando? ¿Qué es lo que interesante que nos pongan? ¿Qué es lo que opinan? Todo. Pónganlo ahí en la cajita. Y si son de la generación actual, si son de nuestra generación de los millennials, que pongan también en los comentarios si estás en YouTube, pues si les ha tocado esta cruda realidad, ¿no? Porque la verdad es que así lo es. Así que amigos, no olviden seguirnos, como dice Estefan, en todas nuestras redes sociales, suscribirse y tenemos una cita la semana que entra para continuar con este tema interesante y escabroso. ¿Sale? Entonces, amigos, nos vemos la semana que entra. Nos vemos. Adiós. Bye.